Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y allí ya ha conocido a quién, a Hilda Gadea. Hilda Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas. Y es Hilda Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbenz. Así que ahí es cuando él empieza a formarse. Y ya había contactado, ha hecho contacto también a través de Hilda Gadea con Ñico López, que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala. Es Ñico, el Flaco López, quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala. De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México. A mí el que me lo presenta es Ñico López. Pero al otro día que Ñico López viene, me dice, oye, lo que te presenté fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Que Fidel llegaba y él decía, iba corriendo, ¿no?, para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba. Él despreciaba a los negros. Muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito, y Juan Almeida se insultaba, y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile, tú eres el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México. El 24 de junio de 1956, un grupo de los presuntos expedicionarios es capturado por las autoridades de migración mexicana. Ernesto Guevara estaba entre ellos. Juan Almeida Bosque, él me dijo a mí que Ernesto Guevara de la Serna, el Che o el Chancho, había colaborado con la policía cuando nos arrestaron al grupo y lo llevaron a la cárcel migratoria de Miguel Schubel. Y él se había puesto en contacto con las autoridades de México para entregar todas las armas del rancho de Santa Rosa de Chalco. Finalmente, Ernesto Guevara de la Serna llegó a formar parte de la expedición del Granma, sobrevive el combate de Alegría de Pío y logra posteriormente internarse junto al reducido grupo de sobrevivientes en la Sierra Maestra.
Aproximadamente 2 meses más tarde, en carta fechada enero 28 de 1957, a solo 6 días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de Llanos del Infierno, Guevara le expresa a su entonces esposa, la peruana Hilda Gadea, quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto, la memoria del Che Guevara. Querida vieja, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Entonces se forma el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que él haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viera mirando ahí, ¿por qué tú lo vas a matar, chico? ¿Tú ves que tú no eres cubano? Es un cubano. Y no ha confesado que es delator. Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa: ante la duda, no hace más nada, hay que fusilarte. De esta forma, Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra, un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron, y eso nos cayó mal a toda la tropa. Los fusilamientos se generalizaron, en la gran mayoría de los casos, sin tener pruebas incriminatorias. Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Entonces le pregunto, bueno, ¿usted es médico? Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. Uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Asaltaré las barricadas y trincheras. Teñiré en sangre mis armas. Y loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Entonces me empezó a contar de que había fusilamiento, que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en La Plata que en el de Che, en la mesa, en la pata de la mesa. Otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico-militar. A pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras, afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente. Me confesó en cierta oportunidad que bueno, que él de cuestiones militares no sabía nada. Varios textos ponen en entredicho la autenticidad de los diarios de campaña publicados y supuestamente escritos por Ernesto Guevara. Varias anécdotas y documentos reflejan el carácter despótico de Ernesto Guevara hacia sus subordinados. Guevara acostumbraba a humillar a los hombres bajo su mando. Guevara realiza su primer contacto con los miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil 13 de marzo y aprovecha la reunión para dejar en claro su posición de hombre fuerte y sin escrúpulos, al asesinar durante ese primer encuentro a 2 campesinos acusados de ser chivatos. Es precisamente el fusilamiento del comandante de la revolución, Jesús Carrera Sayas, uno de los hechos que resaltan el carácter vengativo de Ernesto Guevara de la Serna. Y sin embargo, por órdenes del Che Guevara con Fidel Castro,
es que prenden a Jesús Carrera. Y más tarde Jesús Carrera es fusilado, precisamente, por la persecución y por la venganza, el odio, el resentimiento y la cosa de personalidad. No quiso dilucidar como dilucidan los hombres en un frente de combate o en un duelo, sino veló la oportunidad y por la espalda lo lleva, tenía todo el poder y por la espalda le cuesta la vida. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. Triunfa la Revolución Cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de La Cabaña. Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro, con el pretexto de depurar las Fuerzas Armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era simplemente implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llevaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte. A Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres, en su mayoría miembros del antiguo régimen, durante los aproximadamente 4 meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de La Cabaña. Allí se generalizaba con un eslogan político: son asesinos, son criminales, pertenecen a una dictadura, tienen que ser ajusticiados. Eran hombres que no vamos ahora a juzgarlos, ¿verdad? Pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos. Yo preparando la sentencia y él pues dirigiendo el paredón. Sin la presencia de pruebas incriminatorias, sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza, quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante: sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. En una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo: ¿qué quieres? Le dice: pasa que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía de esa arrogancia de decirte: la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte. Entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura. Como práctico de puerto, es un riesgo entrar un barco de noche. Pues no, cerré el puerto y el barco se tenía que quedar esperando allá afuera, que le costaba, incrementaba el costo de demoras. Pero todo el mundo empieza a trabajar con temor. Ernesto Guevara de la Serna
A pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados, siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro. Varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos en Ciudad de México en 1955, Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro, al constatarlo, llegó hasta abusar del guerrillero argentino. Mientras yo esperaba allí en el tercer piso, hablando con Fidel ese día, y en eso llega el Che Guevara, y el Che Guevara le dice algo a Fidel que había que proteger a un señor que estaba acusado de que podía traicionar a la causa revolucionaria y que había que fusilarlo. Y entonces Fidel ha cogido por la solapa al señor Che Guevara y dijeron: Che, no seas idiota, no te acobardes, si tú quieres lo fusilas, si te parece mejor lo pones en un avión y lo mandas para el exilio, o si no lo dejas que se pudre en la cabaña. Esta anécdota, a mi juicio, retrata cómo era la sumisión de el Che Guevara a Fidel Castro en aquellos momentos ya. Es decir, siempre le tenía pánico, le tenía miedo. Podían discutir mucho, pero al final el Che siempre agachaba la cabeza. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Ernesto Guevara de la Serna finalizó su aventura como guerrillero en La Higuera el 8 de octubre de 1967. A casi 4 décadas de su muerte, para unos queda el mito, para otros solo el recuerdo de una pesadilla.